Ahora sí, damos la bienvenida oficial al curso Didáctica de las Ciencias. Saludamos ahí a todas y todos. Saludamos también al integrante más pequeñito de este curso, que lo vemos por ahí. Ahí está saludando. Aprendiendo de ciencias desde muy pequeño, ¿cierto? Este curso es parte del diploma en docencia universitaria, pero también está abierto a la comunidad para quienes luego van a recibir una certificación y quienes luego en años futuros quieran tomar el diploma, este curso también se les va a homologar. ¿Ya? Dicho lo anterior, vamos a comenzar presentando a quien va a mediar y facilitar este curso, que tenemos acá presente a la doctora Lida, ¿cierto? Que está por ahí, la vemos ahí, la doctora Lida Mendoza nos saluda, ¿cierto? Bueno, ella es matemática, con doctorado en Ciencias, Mención Matemática de la Universidad de Santiago. Actualmente coordina las áreas de matemática para la Facultad de Química y Biología. Ha trabajado mucho en las ciencias, ¿cierto? Su doctorado es en ciencias, ¿cierto? Y hoy nos va a facilitar este curso, que tiene también esa belleza de encontrarnos con otras instituciones y lo que hacen otras instituciones. ¿Ya? Dicho esto, dejo con ustedes a Lila. Muchas gracias, Lorena. Muchas gracias, muchas gracias. Voy a compartir. Antes de compartir, yo creo que sería bueno si nos pudiésemos de pronto presentar o hablar un poquito. ¿Qué hacemos? ¿A qué nos dedicamos? No sé quién pudiese de pronto comenzar para conocernos un poquito. Las áreas en las que estamos más que todo. Mientras que estoy buscando el... Oye, yo levanté la mano, me gustaría iniciar. Ya. Soy Miguel Avellán Luna, pertenezco al Departamento de Química, soy jefe de carrera de Ingeniería Química, que pronto cambia a Ingeniería Civil Química. Y llevo harto tiempo trabajando en la universidad, hago clases, gestión, también soy ex alumno UTEM. Hace tiempo que no hacía cursos, así que estoy contento de haberme hecho el tiempo para poder hacer esto. Muy bien, muchas gracias. ¿Quién más nos quiere compartir un poquito? Yo Ya. me llamo, Alejandro Roja Hidalgo, soy profesor del taller de Ciencia y Tecnología y tuve un poco de problema al catalogarlo si me servía más STEM o me servía más la didáctica de la ciencia. Y me dijeron que didáctica de la ciencia me quedaba mejor para el taller. Es un programa transversal, ¿no? que intenta, que pertenece al sello institucional del modelo educativo anterior, porque ahora se va a cambiar. Y eso es lo que estoy haciendo básicamente en mi calidad de profesor en UTEM. Ya. Muchas gracias. ¿Y quién más por ahí nos quiere ayudar a compartir un poquito? Hay manos levantadas acá, entonces podríamos... Roberto, levanta la mano. Hola, ¿qué tal? Nosotros somos Robertos, los dos. Yo soy profesor del Departamento de Física de la universidad. Soy licenciado en Física, pero el doctorado lo hice en Ciencia de Materiales. En la institución desde el año 2023, desde el año pasado, a través de un proyecto de instalación en la academia. Y principalmente la docencia que hacemos es en parte de ingeniería plan común, los ramos de física, ya sea laboratorio o ramos de cátedra, y en posgrado todo lo que es ciencia de materiales también. Muy bien, otra manito por ahí hay, ¿cierto? ¿Ya se terminaron?
Sí, yo me puedo presentar. Ah, bueno, hay alguien la levantó, pero... Súper cortito, yo soy Marley, participo en el departamento, trabajo para el departamento de biotecnología, hago clases de biología general y otras, porque no solamente hago biología general, a los ingenieros en biotecnología y también a los ingenieros en alimentos. Trabajo harto con los estudiantes de primer año, hago clases el primer semestre y el segundo semestre. Muy bien. Eso. Muy bien. Entonces yo creo que ya, ¿cierto? Todos los que levantaron la mano. Ahora yo les quiero hacer una pregunta. ¿Será que se ve lo que estoy proyectando? No. No. Todavía no. Ya veamos por qué todavía no. Sí, vamos a dejar de compartir. Y aquí, a ver. No sé por qué no sale. ¿Y ahora? ¿Ahora sí? Ahora sí. Ahora sí. Muy bien. Muy bien. Cualquier cosa, si no se ve, no se escucha, y ustedes pues me van avisando. Como bien me presentó Lorena, soy Lida Mendoza, en matemática, y hice el doctorado en la Universidad de Santiago. Bueno, he dado clases en diversas asignaturas, como muchos de ustedes, en varias universidades, pero actualmente estoy hace 7 años coordinando las áreas de matemática para la Facultad de Química y Biología. En este módulo de didáctica en la ciencia vamos a estar viendo en las clases, como nos explicó Lorena, métodos, estrategias, técnicas de aprendizaje. Por lo menos en esta primera sesión vamos a ver el aprendizaje basado en la investigación o el ABI, ¿cierto? Como también recibe el nombre. Ahí se ve que cambié la hoja, ¿cierto? No. No. Bien. A ver. Bien, espérenme un momentito porque no puedo proyectarlo. Espérenme un segundo. Muy bien. Y ahora, ¿sí se ven? Sí, ahora sí, Lida. Bien, ahora ¿El resto ve bien? ahí Sí. se está viendo, estoy pasando la Sí, diapositiva. sí se ve. Perfecto. Ay, Sí, muy bien. excelente, excelente. Muy bien. Bien, como les decía, entonces en esta primera sesión vamos a estar conversando sobre el aprendizaje basado en investigación o el ABI. Entonces, vamos a definir qué es el aprendizaje basado en investigación. Es en realidad una estrategia, ¿no? Una estrategia que utiliza el método científico en su parte general, o sea, todo el proceso del método científico, o utiliza algunas de esas partes, no todas las partes. Ahí ya depende del fin
que uno necesite obtener. Así que por eso en ABPT se tiene que es un enfoque pedagógico que involucra a los estudiantes en procesos científicos reales. Reales en el sentido que sea viable, que tenga cierto una solución, que el estudiante cuando adquiera esta solución pueda sentir ese grado de satisfacción que lo logró, que se puede, ¿ya? Obviamente con la ayuda del docente o del profesor. Esto también se caracteriza este aprendizaje de que el enfoque principal es el estudiante como responsable de los conocimientos que se está obteniendo. Y el profesor es un facilitador que va proporcionando de pronto la información necesaria para que el estudiante pueda llevar a cabo este aprendizaje. Entre los objetivos del aprendizaje basado en investigación se tiene el fomentar el pensamiento crítico, es decir, donde el estudiante analiza, compara, argumenta, cuestiona, explora, ¿ya? Tratar de que sea una actividad donde él sea partícipe y donde él pueda por lo menos reflexionar sobre lo que se está obteniendo. Otro objetivo que se podría considerar es desarrollar habilidades investigativas, el formular preguntas, el ser creativo, imaginativo, de pronto, de ver los distintos, diversos caminos por donde uno podría irse, por decirlo así, para poder dar solución a un problema. También se puede desarrollar la habilidad, aunque suene un poco extraño, de la paciencia, en el sentido de que hay veces los resultados no salen de una vez, sino que se necesita tiempo o se necesita varios experimentos, ya varios intentos para poder obtener los resultados. Y también promueve el aprendizaje significativo mediante la experiencia. Es decir, el estudiante puede transferir este conocimiento de pronto a sus pares, a su compañero, al profesor, ¿ya? Y aparte de que lo puede transferir, también puede encontrarle utilidad en su entorno, en la vida cotidiana. Hasta ahí. ¿Alguna pregunta? ¿Todo está bien? Bien. Por otra parte... Disculpe, yo no sí. tengo ninguna pregunta, pero ¿alguien sabe cómo podemos ampliar la imagen? Porque me aparece la mitad del PPT y la otra mitad como los colegas y no alcanzo a ver el PPT realmente. ¿Será minimizar la pantalla? Hay una lupita cuando uno se posiciona sobre la pantalla que uno puede acceder al modo zoom. Uno la presiona y va creciendo la pantalla. También. Ah, ya, gracias Lorena, no tenía también idea. tú puedes poner tu pantalla que no se vean los participantes. ¿Y eso? Eso me parece que está en ajuste de pantalla. Ya, perfecto. Gracias Lorena, Ya. disculpe la interrupción. Ya. No, está bien. Bien, por otra parte, vamos a algunas teorías que nos ayudan a entender un poco, ¿cierto?, este aprendizaje basado en la investigación. Por ejemplo, Dewey dice que el aprendizaje surge de la experiencia activa y reflexiva. Esta experiencia que adquiere el estudiante al hacerlo partícipe, por ejemplo, del proceso, que él investigue, que él desarrolle, claro, con la ayuda del profesor. Y reflexiva, que también pueda, ¿cierto?, pensar, cuestionar este pensamiento crítico que habíamos hablado anteriormente. Piaget dice que los estudiantes construyen su conocimiento mediante la interacción con su entorno, ¿ya? Los estudiantes vinculan los conceptos teóricos con situaciones del mundo real, a lo mejor está en el tema del péndulo, de las oscilaciones, y a lo mejor, no sé, pues el movimiento de un columpio, eso le puede guiar o facilitar este movimiento. Según Vygotsky, la interacción social y el andamiaje son fundamentales para el aprendizaje. Es decir, que cuando el estudiante adquiere estos resultados, una bonita etapa o fase es que él pueda compartir
esos resultados, es que él los pueda transferir en equipo y que los otros compañeros también lo hagan. Entonces, de esta manera también se puede enriquecer los conocimientos, porque podría de pronto corregir algo, entender algún concepto de una mejor forma. Y el andamiaje, porque Vygotsky establece que sea cierto este profesor o este docente siempre acompañando, siempre ayudando, brindando esta guía al estudiante. Según Brunner, el descubrimiento personal fomenta la comprensión profunda. Bueno, todas las teorías son muy hermosas, pero este cierto es bastante lindo, porque no hay algo más satisfactorio, que yo creo que todos hemos pasado por ahí, en que nunca se nos olvida cuando un concepto nos quedó súper claro porque lo descubrimos, lo entendimos y nos atesoramos de él. Por ejemplo, uno lo puede ver en los niños. Yo tengo 2 niñas, una de 4 y otra de 1 año y medio. Y uno puede ver que uno de pronto, uno la ve, la M con la A, la M con la A, pero cuando ella logra juntar las sílabas y descubre que dice mamá, entonces se emociona y dice, oh, dice mamá, mamá, y ella sabe que aprendió de pronto a identificar, no tanto de pronto a escribir, porque de repente todavía está identificándola, pero ya fue un descubrimiento personal de ella. Y creo que donde sea que vea esa expresión, sabe que dice mamá. Entonces, a esto más o menos es lo que se refiere, que no hay nada más satisfactorio que un descubrimiento personal. ¿Y a través de qué? A través de este proceso. También está la teoría de Frey, que dice que no hay enseñanza sin investigación, ni investigación sin enseñanza. Y es así, o sea, no se puede enseñar algo que usted y yo no hemos investigado. Y no podemos tener una investigación que usted no le pueda dar una utilidad, ¿cierto? Ya sea en el área académica, para enseñar. Einstein por lo menos decía que el juego es la forma más elevada de la investigación, ya que a lo mejor existen reglas en el juego, pero aparte de que existan reglas, aparte de que el estudiante empieza a pensar, tengo que seguir estos pasos, tengo que seguir estas etapas, pero cuando ya llega a la parte del juego donde de pronto ganó, lo intentó, lo logré, entonces ahí también nos volvemos a Brunner, que es el descubrimiento personal en ese momento del estudiante. Y son teorías que nos permiten y nos ayudan, por decirlo así, a los fundamentos teóricos del aprendizaje basado en la investigación o del ABI. Existen diversas teorías, pero estas encierran por lo menos lo que nosotros vamos a establecer en esta sesión. Y es que el estudiante hay que ser responsable del conocimiento, de ese aprendizaje que el profesor le va a ir guiando, le va a ir ayudando, le va a ir pauteando. ¿Preguntas ahí? ¿Dudas? Bien, características del aprendizaje basado en la investigación. Cuando ya el estudiante, en este proceso guiado por el docente, él encuentra los resultados que debe transferir, entonces también le ayuda en la escritura porque estos resultados los puede escribir, por ejemplo, un trabajo de tesis, ¿cierto? Uno tiene resultados y puede escribirlos como un artículo, o de pronto también libros o ponencias en eventos académicos. O sea que el ABI también puede ayudar a establecer o a escribir estos resultados en ya sea artículos, libros o ponencias en eventos. Aparte de esto, de poder escribirlo, a lo mejor ordenarlo, ayuda a leer, porque hay veces, ¿cierto?, uno le cuesta leer, o por lo menos en mi caso, cuando uno empezó las tesis, le costaba leer, le costaba entender lo que quería decir el autor en el artículo, saber que estaba bien resumido, sabía que lo que se decía en una hoja, si usted lo empezaba a estudiar con apoyo de bibliografía, en realidad tenía un trabajo inmenso que podría esto tomar mucho tiempo.
Entonces, aparte de escribir, también ayuda un poco a leer o a saber leer, ¿cierto? Porque a veces se lee así por encima. El ABI se enfoca en problemas reales, como vimos en la definición. La idea es que sean problemas que tengan soluciones, que sean viables, más que todo para no abrumar al estudiante, ¿cierto? Para no sentir, porque la idea es que él se sienta que descubrió algo, ¿ya? Que usted lo guíe a que pueda llegar a una respuesta, obviamente que usted sabe con anticipación. Entonces, la idea es esa, que sea un problema real que se pueda utilizar o que pueda mirar, observar en el entorno, en la vida cotidiana. Los estudiantes no solamente o no solo aplican métodos científicos, sino que también los compromete en la participación del proceso. Ya ellos van adquiriendo la responsabilidad. Ellos, aparte de adquirir de pronto el conocimiento, van siendo responsables. Se van, yo creo que se puede decir, autoanimando, porque cuando usted ve que le va resultando, va obteniendo resultados, se mete más y más y más en la investigación. Entonces, no solamente se trata de aprenderse el método, sino de ser parte de este proceso, de verdad poder obtener resultados con la ayuda del profesor y poder entender esos resultados y aparte de entenderlo, cómo los podría aplicar. Ya, ese es como el fundamento en este caso. El docente, como les decía anteriormente, es un facilitador de información. Él establece un problema, establece una pregunta al estudiante, le dice, mira, puedes estudiar de este libro, de este otro. De hecho, podríamos darle un par de libros o tres porque como para empezar, depende mucho de la autonomía que tenga el estudiante, depende también del nivel en que se esté. Ahí usted va de pronto dando más información o menos, o el trabajo sea más cortito o más extenso. Entonces, aquí el docente facilita esta bibliografía, facilita esta información y también le va pauteando, como les decía, marcando los pasos a seguir para que él pueda llegar a este resultado. Los estudiantes saben sobre el problema, porque es cierto, el profesor lo dijo inicialmente, las habilidades y conocimientos de los estudiantes crecen durante todo el proceso de cuestionamiento. Lo bueno o bonito de este aprendizaje es que, por ejemplo, hay veces uno trabaja una tesis respecto a algún tema y por X o Y motivo no sigue esa línea. Usted se va a otra línea. Entonces, aparentemente, como hasta ahí llegó ese conocimiento, ¿ya? Entonces ahora va a otro conocimiento. O simplemente ya no siguió escribiendo, no siguió investigando y hasta ahí como que se pausa todo. Ya se va perdiendo las habilidades, ya se va perdiendo de pronto tener esa disciplina, porque también se tiene una disciplina en la investigación. Entonces, cuando uno aplica, no le digo que todos los días, porque van a ver o ya están viendo que se necesita tiempo para aplicarlo, pero no dejar de usarlo, no dejar de usarlo en las aulas, en las salas de clases, para que mediante este proceso se le puedan ir desarrollando a los estudiantes estas habilidades o estas capacidades. Dudas hasta ahí. Bien, ¿cómo se implanta este aprendizaje en el aula de clase? Les comenté al principio que el aprendizaje es una estrategia pedagógica que usa todo el proceso del método científico o parte de él. ¿Por qué todo y por qué parte? Porque depende de lo que usted quiere lograr, el objetivo que usted quiere lograr en el aula. Depende también de la autonomía que usted está viendo, ¿cierto?, que se tiene en el aula de clase. Depende también del nivel en que usted está, si está en un nivel de educación superior, ya depende de todo eso. Usted mira cuáles de estas partes usted podría utilizar. Por ejemplo,
La primera es identificar el problema, plantear una pregunta o simplemente dar un tema para investigar. No sé, función, por ejemplo, o la fotosíntesis. Un ejemplo, usted o da una pregunta o simplemente da un tema. Más adelante vamos a ver algunos ejemplos donde se tienen estas partes de pronto de si doy una pregunta o si doy un tema. Después que ya se tenga el tema o la pregunta, vamos en búsqueda de la información. Vamos a investigar antecedentes, conceptos clave, definiciones preliminares, todo lo que se tenga, ¿ya? De acuerdo a ese tema, ya sea que sean investigaciones similares o que me sirvan para llegar a ese resultado. Recordando que esta información la entrega el facilitador o el coordinador, que sería el docente, el profesor que está ahí guiando y ayudando al estudiante. Es decir, no le vamos a brindar una información que lo va a desviar o le vamos a poner algo de matemática y le vamos a colocar de pronto una bibliografía que no tenga nada que ver con respecto a función, ¿ya? Siempre guiándolo, esto como para evitar en un principio estas confusiones. Después que ya se investiga con ayuda del profesor, me refiero que dándole la información, viene el diseño del plan. Planificar el procedimiento investigativo. Por ejemplo, ¿qué es lo que se espera? La hipótesis. Metodología, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a utilizar encuestas, vamos de pronto a hacer entrevistas o a lo mejor a través de experimentos. Ahí viene todo el plan. También es bueno colocar el tiempo en que se demora cada una de estas fases o estas etapas. En el cuarto tenemos la ejecución, que es realizar los experimentos o actividades prácticas, ¿cierto? Lo que usted anteriormente diseñó que era lo que iba a realizar. Al realizar estos experimentos, pues se espera que usted obtenga unos datos, se espera que usted obtenga una información. Por eso es que en la parte 5 dice análisis de esos resultados. Lo puede interpretar ya sea a través de un Excel, cualquier cierto software de pronto estadístico o como usted guíe a su estudiante. Y luego de ahí poder sacar conclusiones. La parte 6 ya cuando usted ya tiene estos datos, la interpretación, entonces viene esto de discutir los resultados que obtuve. ¿Será lo que yo estaba buscando? ¿Era lo que en la parte 3 del diseño del plan lo que esperaba o será que no? Entonces ahí en esta parte 6 viene esa reflexión, ese pensamiento crítico que busca desarrollar este método en el estudiante. Y por último, el 7, la presentación, comunicar estos resultados, ya sea a través de informe o exposiciones. ¿Ya? Entonces también ayuda un poco en cómo voy a transferir los resultados que encontré. Entonces, básicamente o en la manera general, estas serían las 7 fases, las 7 partes. Recuerden, podemos usarlas todas o podemos utilizar alguna de ellas. ¿Dudas hasta ahí? Bien, las ventajas del aprendizaje basado en la investigación. Bien, hemos visto hasta aquí que una de las ventajas es que fomenta ese pensamiento crítico, es que desarrolle esa autonomía, que cierto que vaya aumentando esa autonomía. No sé si a ustedes les pasa en su jaula, que de pronto, no sé, pues el estudiante se preocupa mucho de aplicar una fórmula o de pronto aplica una integral nomás, desarrollarla. Pero usted le pregunta, ¿qué significa ese resultado? ¿Qué quiere decir que esa integral le dio 2? Supongamos que usted está en área o en volumen, por decirlo así. Y el estudiante muchas veces no sabe. Él simplemente quiere la fórmula, ingresar los datos y listo. No tengo idea qué significa. ¿Qué significa de pronto que usted evalúe en una derivada? No, como que
bueno, de pronto me pasa a mí ya, o pasa en las salas donde he estado, no sé, pero eso a veces sucede. No ya esta parte de concluir, de pronto decir, entonces, luego, por tanto, de dónde, así, el área de es igual a tantas unidades cuadradas, o el volumen, o sea, saber interpretar ese resultado que se obtiene. También hemos visto que promueve las habilidades prácticas y colaborativas en el sentido de trabajar en equipo. Últimamente hay algunos casos, no tantos he tenido, pero algunos casos de jóvenes que muy poco les gusta trabajar en equipo, sobre todo los de inclusión. Ahí entonces ya habría que tener un poquito de cuidado, ¿cierto? Cómo vamos manejando o cómo lo vamos involucrando en este proceso. Pero la idea es que ellos puedan compartir los resultados entre ellos, ya que en esta transferencia, en estos intercambios de conocimiento, también se va mejorando el aprendizaje. Conecta el aprendizaje con problemas reales, un poquito lo que dijo Frame, ¿cierto? Que no hay investigación sin enseñanza. Si usted obtuvo de pronto un resultado, pues entonces ahora viene la otra parte que es aplicarlo. ¿Para qué sirven? ¿Qué lo puedo utilizar? No sé si le ha pasado. También es una pregunta clásica de algunos estudiantes. Usted entra de pronto a explicar un cálculo vectorial de la pregunta, ¿y esto para qué me sirve? ¿Y en qué lo voy a usar? ¿Y en la vida? ¿Por qué tengo que aprender a derivar? ¿Ve? Entonces, son algunas preguntas que tienen algunos estudiantes. Bueno, a mí yo la he escuchado, yo creo que también en algunas de sus salas de clases también. Entonces, la idea de este aprendizaje es poder conectarlo con problemas reales y que el estudiante vea que efectivamente puede hacer esta comparación o esta relación. Todo esto con la ayuda, obviamente, del profesor, ya del facilitador y coordinador. ¿Hasta ahí alguna pregunta, duda? Así como se tienen las ventajas, también se tienen las desventajas, como por ejemplo, requiere tiempo y recursos significativos. De pronto, bien, un profesor de clase de ejercicio, póngase usted, está en optimización, es una variable. Entonces, en una sesión de clase, este profe le puede hacer hasta 3, 4, 5 ejercicios de optimización. Mientras que aplicando este problema o este método, perdón, usted se puede demorar toda la sesión en un solo ejercicio. Entonces ahí requiere tiempo, por eso es una de las desventajas. Requiere tiempo en que el estudiante lo familiarice, pueda, si se trata de optimizar el área de un terreno, póngase usted rectangular, tiene que recordar, por decirlo así, el área de un rectángulo, el perímetro, mira las variables, dale nombre a las variables. Entonces, en esa parte, pues ahí se necesita tiempo. Versus a lo que de pronto se está desarrollando en algunas salas de clase, que se hace más de un ejercicio. Porque de pronto netamente, ¿saben qué? Vamos a derivar, igualamos a 0, encontramos el punto valor crítico y luego utilizamos primer o segundo criterio de la derivada y ahí vemos si es máximo o mínimo, o el criterio de la primera derivada o el criterio de la segunda derivada. ¿Ve? Entonces se vuelve algo como que recetario, ¿cierto? Estoy aplicando, ¿cierto?, una fórmula y hay veces no se ve que el estudiante pueda a lo mejor desarrollar el pensamiento crítico. Puede ser desafiante, sí, para un estudiante con poca experiencia investigativa, para un estudiante que tenga poca autonomía, que de pronto necesite más de la asistencia suya que otro. Entonces, por eso podría ser desafiante. También podría de pronto el estudiante, al no estar acostumbrado a este método, que lo dejen solo
o que pueda adquirir estos conocimientos, entre comillas, solo porque usted está ahí con él, se podría sentir abrumado al no estar obteniendo los resultados. Pero ahí también juega el papel de nosotros de estar ahí ayudando. Este método, o para algunos estudiantes, de pronto se va a necesitar más tiempo que para otros, ¿cierto? No todos entienden con la misma velocidad, por decirlo así. Entonces ahí sería algo desafiante. Demanda formación específica por parte del docente. Bueno, conocer el método científico, conocer estas etapas o fases que le estuve conversando, las 7 fases anteriores, y ver de qué manera lo puedo aplicar, cómo lo puedo usar, más que todo en los tiempos, porque usted de pronto, como les decía anteriormente, usted entrega en una clase anterior un material sobre funciones, ¿verdad? A lo mejor le da el Stuart o Stewart, le da el Layton, le da el Apóstol, ya depende del nivel en que usted esté trabajando. De hecho, le puede dar las páginas, porque usted sabe si lo mandan a estudiar funciones, de funciones hay un montón. Pero ¿qué es lo que usted quiere? ¿Qué es lo que usted espera que el estudiante sepa? Solamente queremos formar la definición en la clase. Entonces, si solamente la mera definición, usted puede ir acotando esa información. A lo mejor dar los textos y decir de la página esta otra página, de este texto, de aquí a aquí. La próxima clase, cuando vengamos, muchachos, vamos entonces, entre todos, formando equipo, a tratar de definir lo que es una función. Y entonces ahí son pequeñas tareitas y de pronto, ¿cierto? Entre todos sale la definición. Y ahí se tiene esa experiencia de que sí, que todos leyeron, ¿cierto? Todos estudiaron, ese también ahí es un desafío. Pero créame que alguien leyó, alguien tuvo ese pensamiento crítico, alguien fue reflexivo y alguien le va a dar la definición o por lo menos va a participar en ella. Porque la idea no es que la dé completa, la idea es que se construya en la clase. Entonces, depende, ¿cierto?, qué parte del método usted va a utilizar. Así que se requeriría saber y conocer el método científico del aprendizaje basado en la investigación. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, duda? ¿Algún tema? Bien, bien. Bien, tenemos el primer ejemplo de una revisión, ¿cierto?, bibliográfica, un marco bibliográfico. Y el ejemplo ahí, el profesor dio un tema: estudio sobre el impacto de la luz en el crecimiento vegetal. Ese fue el tema que se quería estudiar, analizar en la sala de clase. El profesor facilita la información. Que recuerde que él es un facilitador. Él lleva, envía artículos científicos sobre fotosíntesis, sobre espectro de la luz, libros de botánica, a lo mejor datos experimentales previos. De hecho, en esta información podría haber un estudio similar al que quieren estudiar, ¿ya? Para que sirva también como de guía o de pauta para poder obtener este estudio. Entonces, muy parecido al caso que le estaba comentando sobre funciones. Usted da la bibliografía, puede dar 3, puede dar 2 bibliografías, de pronto no lo puede, no tan extenso, usted podría marcar las páginas que le interesaría que sus estudiantes lean, sobre todo más que por el tiempo para aplicar. ¿Alguna duda en este método, en este ejemplo? Bien, tenemos el ejemplo 2 de análisis de datos, análisis exploratorio de datos. Aquí el docente, por ejemplo, lleva el tema, vamos a estudiar o el estudio de las temperaturas y las precipitaciones. Para esto vamos a recolectar datos meteorológicos de pronto de los últimos 10 años. Ahí es usted lo detalla. Y también les va a decir, bueno, después que tengamos esos datos, los vamos a analizar. ¿A través de qué?
a través de gráficos de línea y dispersión. Usted también puede especificar el análisis usando cuál herramienta. Y tercero, en este caso, la identificación de patrones climáticos, verano seco, invierno lluvioso. Este análisis de datos, usted le puede decir al estudiante, depende del nivel, depende de lo que se sepa en ese momento, que use, ¿cierto?, el Excel, Python o un software estadístico que pueda ayudar a poder mirar los resultados de estos datos. Bien, entonces aquí ya en esta parte, ya en el ejemplo anterior, no había mucho que, por decirlo así, experimentar, ¿cierto? Solo leer. Pero aquí sí toca analizar estos datos, como la diferencia entre los dos ejemplos. El ejemplo 3, hacer un pastel de vainilla, ¿cierto? Este es simpático. Simpático porque es basado netamente, ¿cierto?, en el experimento, en el error, en el de pronto me equivoqué, me salió mal, quién sabe cuántos pasteles, ¿cierto?, se van a perder ahí. Pero es parte del proceso. Pero primero, por ejemplo, el profesor dice, ¿qué proporción de ingredientes produce un pastel más esponjoso? Entonces, ahí va, le da una especie de algoritmo y le dice, paso 2, hipótesis. Vamos a ajustar la cantidad de polvo de hornear. ¿Y cómo afecta esto a la textura? Tercero, ¿cómo vamos a diseñar este proceso? Vamos a hacer 3 recetas con cantidades variables de polvo de hornear. Entonces, estas 3 recetas, el estudiante va a tener que ejecutar cada una conforme a la receta, va a crear el pastel, lo va a hornear, le va a medir la altura, va a medir la textura, con base a todas las 3 recetas. Una vez que ya tiene esos datos, entonces viene paso 5, el análisis. Voy a comparar estos resultados, voy a ver cuál sería la proporción de ingredientes que de verdad me ha producido el pastel más esponjoso. Entonces ahí en ese análisis ya pues el estudiante se da cuenta cuál receta le funcionó mejor. Y en el paso 6 ya vendría la conclusión, es decir, transferir entonces la proporción óptima para poder obtener el pastel esponjoso. ¿Dudas hasta ahí? No por acá, gracias. Súper. Tenemos un ejemplo 4, aquí ya aplicado a la física. El profesor ya no lleva un tema, como los anteriores. Perdón, hay manos levantadas. Ay, Tenemos no, a Oriana y alguien más me parece que habló. sí, alguien habló y dijo que no tenía duda. Oriana, a ver. Hola, sí, quería hacerte unas consultas con respecto a los ejemplos que nos mostraste. Y es que cuando tú haces o preparas, ¿cierto?, la secuencia de estos trabajos, independiente de la aproximación que haya que tener, ¿consideras el tiempo que deben dedicar los estudiantes? Porque, por ejemplo, cuando recopilamos información, es distinto llegar al laboratorio y hacer un experimento. Entonces, hay un margen, o sea, tú les das la tarea, no sé, 3 semanas antes. ¿Qué evalúas tú para poder generar cuánto tiempo van a dedicar los estudiantes, considerando no solo lo que significa el trabajo en aula, sino que también el extra aula? Esa era una consulta que quería hacerte. Y la otra que la aprovecho a hacer de inmediato, que tiene que ver con la forma en que presentan los resultados, ¿ya? Porque desde mi punto de vista, yo normalmente hago trabajos también de laboratorio, entonces siempre en el laboratorio de introducción, o sea, en el primer laboratorio de trabajo del semestre, yo hago, por lo menos considero 1 o 2 actividades donde les enseño a los estudiantes las alternativas de presentar los datos. Me refiero a gráficos, tablas, imágenes,
Te doy los criterios e incluso también, ¿cierto?, el cómo se informa, que la tabla está, se pone el título arriba, que deben ser autoexplicativas. Además, les enseño eso. Entonces, me gustaría también saber si dentro de lo que es el ABI se contempla o está algún manual, por ejemplo, donde nosotros podamos considerar esta etapa que desde mi punto de vista es clave, ¿ah? Porque en definitiva ellos van a aprender, van a obtener sus conclusiones a partir de resultados, ¿cierto? Y esos resultados el estudiante tiene que tener la capacidad al final de no solo hacer discusiones del resultado, sino que si fue bien obtenido, si hay algunos puntos, ¿cierto?, que se salen fuera de la recta, si voy a eliminar, no voy a eliminar, es un ejemplo. Entonces quería hacerte esas dos consultas. Correcto, sí. Bueno, de acuerdo al primero, a los tiempos, cuando estuvimos en la fase del método científico, en el plan, ¿cierto?, de investigación, hay en la hipótesis que se espera lograr, la metodología, cómo lo vamos a hacer, pero también establecer los tiempos. Por ejemplo, ya esos tiempos los tendría que poner el docente, porque hay que recordar que el docente está guiando. En su caso, que en el de laboratorio, como que uno más o menos sabe en qué tiempo se puede lograr. Entonces ahí como que uno coloca una aproximación de ese tiempo. Y más si nosotros estamos guiando al estudiante. Ya, eso de acuerdo a los tiempos. La idea es que sí tenga tiempo, si no, uno, no sé, pues del laboratorio van a salir uno en 2 horas, 3 horas, 4 horas. Pero no, todo entiendo, por lo menos en química, entiendo en la facultad donde trabajo, que todos tienen su tiempo y tienen que entregar, de hecho, un informe dentro del laboratorio también con tiempo. Pero esos tiempos ya dependen de la complejidad, de pronto del problema que se colocó, del tema que se colocó y a lo mejor de la fase que usted quisiese evaluar. Pero con anticipación ya se tendría que tener de pronto estos tiempos. O sea, usted dar los tiempos con anticipación en los que ellos tendrían que ocupar. Efectivamente, sí, no es cuestión solamente de discutir los resultados, de simplemente transferirlo en equipo, sino también poder escribirlo, ¿ya? Poder escribir estos resultados, ya sea en informes, en el caso cierto de los laboratorios, algunos utilizan estos informes, o en ponencia. Pero claro que sí, el aprendizaje también busca un desarrollo en estas habilidades. Pero como se supone que el estudiante no sabe y el profesor sí, entonces por eso se necesita ahí la ayuda del profesor para que vaya guiando y enseñando hasta que se pueda construir este conocimiento. ¿Estará bien? ¿Respondí? ¿Dudas? ¿Todo bien? Está bien, muchas gracias. Tenemos un ejemplo 4 aplicado a la física. De aquí no puedo ver las manitos levantadas porque tengo solo la pantalla del PPT, así que por eso no... Yo te voy comentando, Lida, cuando hay alguna manito levantada. Ah, ya. Bien. Tenemos este ejemplo 4 aplicado a la física, donde les decía que ya hay una pregunta. ¿Cómo afecta la longitud del hilo al periodo de un péndulo? ¿Cierto? Entonces, esa es como el desafío, hacer esa pregunta. Entonces, el problema consiste a lo mejor en observar la relación que hay entre longitud y tiempo de oscilación. Entonces, ¿cómo vamos a observar esa relación? O sea, ¿será que a mayor longitud, menos tiempo en oscilación y a menor longitud, mayor, ¿cierto?, oscilación? Es como que el problema por investigar, a ver si resulta algo. El profesor empieza a pautear porque se supone, ¿cierto?, que el estudiante no sabe. Entonces él dice, ya, vamos a diseñar un plan. Vamos a variar la longitud. ¿Cómo la vamos a variar?
Entonces, para que todos tengamos como que la misma respuesta, para que todos tengamos las conclusiones, el profesor pautea y dice, ya, vamos a variar la de 10 centímetros, 20 centímetros y 30 centímetros. Y para cada una de esas longitudes vamos a medir el tiempo. ¿Ya? Entonces todos van a hacer lo mismo, están siguiendo las órdenes de los alumnos. Y luego que obtienen esos datos, viene el análisis. Vamos a graficar la longitud versus el periodo. Y una vez que se tengan esos datos, se pide confirmar la ecuación del péndulo, podría ser el péndulo simple, que nos establece la relación, ¿cierto?, con la raíz del periodo dividido, ¿cierto?, la gravedad, esa la del simple. Entonces, aquí usted también, aunque no tenga un tema, usted está planteando una pregunta y está diseñando, por decirlo así, el proceso. Vamos a hacer esto, luego esto, siempre con la intención de que el estudiante descubra lo que, valga la redundancia, usted quiere que descubra, porque usted es el controlador, usted es el que sabe a dónde quiere llegar de acuerdo a los fines que quiere alcanzar en su aula de clase. Entonces, de acuerdo a su experiencia, de acuerdo a su conocimiento, porque ya lo ha hecho antes, entonces usted empieza a pautear para lograr que el estudiante también, ¿cierto?, tenga esta satisfacción de poder lograr este resultado. Tenemos un ejemplo 5 aplicado a la biología. Sí. Disculpa, antes de que sigas, hay una pregunta en el chat de Alejandro Rojas que dice: ¿por qué dice métodos científicos en plural? 2. ¿Se realiza de manera individual y grupal? 3. ¿En qué tipo de estudiantes se puede utilizar? ¿Hay evidencia de aplicación en neurodivergentes y con TDAH? En cualquier nivel. En cualquier nivel usted puede aplicar el aprendizaje, ¿cierto? Porque es una estrategia pedagógica. Usted puede aplicar el aprendizaje basado en la investigación. Si el aprendizaje basado en la investigación usa el método científico en su totalidad o por parte para llevar a cabo este resultado, ya es otra cosa. De acuerdo al nivel, por ejemplo, en la primaria, podría ser en la comunidad, un ejemplo, cómo crear un huerto en el colegio, un ejemplo, ¿ya? Ahora, ¿cuáles fases o etapas del aprendizaje se va a utilizar? Ya depende, como les decía anteriormente, de la autonomía que se tenga en los estudiantes. De pronto yo los voy a guiar, les voy a decir, vamos a analizar el suelo, vamos a tomar medidas. Ahora vamos a tener que preparar, ¿cierto?, la tierra, a lo mejor con nutrientes, para luego sembrar, y ahí usted los va haciendo partícipe, pero en cualquier nivel. ¿Qué lo hace más o menos difícil? El profesor. El profesor, de acuerdo a la pauta que tenga y a los pasos que él quiera utilizar. Por ejemplo, solamente quiero análisis de los datos, yo le voy a entregar los datos. Por ejemplo, solo quiero o queremos entender una definición, entonces no necesito análisis de datos, así ni necesito representarlo, solamente basado en la lectura de la información que facilite. ¿Ya? Entonces, de que se puede aplicar, sí, eso sería un desafío para nosotros los profesores, mirar de acuerdo al nivel que se tiene y de acuerdo de pronto a los distintos aprendizajes que requieren cada uno de los estudiantes. Ya ese sería como el desafío de nuestra parte. Pero podríamos empezar de a poco, ¿cierto? La teoría del error, usted empieza y ahí recién se da cuenta que hay uno que se cohíbe, hay uno que se siente muy mal, es que yo no puedo, es que yo no sé, y ahí usted va manejando la pauta que entregó, no manejando el método, o sea, me refiero cambiándole, no, sino la pauta, tratando de seguir
la pauta. ¿Y cuál es la base de pronto del método? Que no es que sean varios métodos, es el método científico, es simplemente que el estudiante es responsable en la adquisición de esos conocimientos. Nosotros los profesores lo llevamos a ese descubrimiento, pero en cualquier nivel se puede aplicar. De hecho, ya a nivel de posgrado ya está la famosa tesis, ya es otra cosa. Ya ahí, cierto, un poco, ahí el estudiante elige el tema y usted efectivamente simplemente, cierto, va a ir facilitando lo que pueda facilitar de acuerdo a lo que le demande el estudiante. Ya ese es otro nivel. Entonces, en conclusión, sí, en cualquier nivel se puede aplicar, ya dependiendo nuestra estrategia. No sé si había otra manito. La otra pregunta, no sé si está todo resuelto el tema de si esto puede ser utilizado o bien cómo lo visualizas como estudiante, con estudiantes neurodivergentes. Bien, se debe buscar información en la bibliografía. Ahí como que hay una bibliografía en el Canvas. Hay unas que hay como complementarias y otras que son necesarias que se lean. Entonces ahí, por ejemplo, hay un caso en que se aplica en el aula, hay una experiencia más que todo de cómo lo efectúa el aprendizaje basado en la investigación. Pero, por ejemplo, para darle una experiencia propia, tuve un par de estudiantes, de hecho en este semestre tengo un estudiante con ese caso, y tengo, como les dije al principio, que ir intentando involucrarlo de a poco porque no le gusta trabajar en equipo. Entonces usted sabe que este método o este aprendizaje basado en la investigación, la idea es que sea un aprendizaje colaborativo. No le gusta hablar, yo estoy súper callado. Entonces ahí como que nuevamente me ha tocado el desafío de tratar de involucrarlo, pero ven, acércate, no es necesario esto otro, empecemos, pero mira, escríbelo, no lo quieres decir, pero escribe a ver qué piensa, y de esa manera, hasta que de pronto ya él se sienta con más confianza y pueda participar de una manera más libre. Pero por lo menos es lo que yo he hecho en mi caso, en mi aula. Pero sí, entiendo que es un desafío, porque al principio se cierran, no, soy malo para trabajar en grupo, prefiero hacerlo individual. Pero bueno, ahí están nuestras habilidades como profesor para tratar de involucrarlo, de a poco, porque así como van a haber estudiantes en los que usted va a ver que se alcanzaron los logros que usted quería, siempre hay estudiantes en los que no se pudieron alcanzar estos logros. Y ahí toca retroalimentar y seguir este procedimiento o este proceso, que no acaba ahí, este proceso es continuo, eso es lo bueno, no acaba en una investigación, este proceso sigue y sigue hasta que usted logre, hasta que se pueda involucrar al estudiante y poderlo hacer agente de esa investigación. Muchas gracias. Bien, tenemos un ejemplo 6, en el que se da un ejercicio, pero también se da una rúbrica de evaluación. Porque de pronto son tantas partes, de pronto por eso el profe decía tantos métodos, no, tiene tantas fases, ¿cierto? ¿Cómo lo voy a poder evaluar? Entonces aquí se pone un ejemplo.
Por ejemplo, valga la redundancia, diseñar un proyecto para investigar el efecto de la temperatura en el crecimiento bacteriano. Ya, ese es el tema. Entonces, por la identificación del problema, un 20%. De pronto, ¿cuál es el problema? ¿Será que a mayor temperatura aumenta el crecimiento bacteriano? ¿Será que a temperaturas extremas el crecimiento de bacterias se detiene o disminuye? La idea es identificar el problema. Entonces hay un 20%. Diseñar el experimento. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Qué se va a hacer? Entonces, en este diseño del experimento, a lo mejor se toman ciertas muestras de bacterias, las que se tengan, las que se faciliten. ¿Cómo lo voy a diseñar? ¿Qué voy a necesitar? A lo mejor incubadora, medidores, todo, ¿cierto? Lo que se utiliza en la parte de laboratorio, y la ejecución y recolección de datos. Entonces, ahí con base a esto que se necesita, los materiales, a este diseño, esta manera que usted pautea cómo hacerlo, entonces empieza la ejecución. Por este diseño de experimento, usted le da el 20%. ¿Cómo lo va a hacer? Y la recolección de estos datos que se obtuvo, 20%. Interpretar estos resultados de pronto gráficamente, un 20%. Presentar, ¿cierto?, estos resultados y las conclusiones, otro 20%. Es como un ejemplo de la evaluación, cómo poder evaluarlo en el aula de clase. Hay una mano levantada, Lida. Claudio Jiménez. Hola, si me permites una pregunta. Mira, como en esta metodología las etapas están concatenadas, un error que un grupo, que una persona no alcance el logro necesario en una etapa, va a ir arrastrando un error hacia las siguientes. Por lo tanto, ¿cómo abordas tú el hecho de que, por ejemplo, al dar este problema, tal como está en el ejemplo 6, si un grupo no logró identificar correctamente el problema, ¿cierto?, ¿qué haces tú para poder seguir avanzando con las siguientes etapas? O porque no se les puede dar, digamos, no se puede esperar eternamente hasta que lleguen a identificar el problema. Entonces, ¿se les da ya resuelto para que a partir de ello puedan diseñar el experimento, por ejemplo, en este sistema? Mire, lo bueno de esta parte es que nosotros somos los guías. Lo bueno es que nosotros somos los que estamos pauteando. Nosotros estamos ahí al pendiente, pero si aún así se escapa y existe un error que obviamente no va a llegar, no decirle de pronto cómo hacerlo, o mira, sino tratar de guiarlo. A lo mejor echaste más este ingrediente que este otro. A lo mejor, mira, revisa la temperatura. O a lo mejor esto. Tratar como que ir observando, estar en constante observación al proceso que se está realizando, justamente para percatarse, ojalá a tiempo, de estos posibles errores. Porque tienes razón, no podemos esperar eternamente a que él lo descubra, pero esa es la gracia de que el profesor sea el guía, sea el que esté ahí. Entiendo, pero si aún así, porque uno podría poner toda la guía necesaria, sí, pero voy a ponerme en un ejemplo muy extremo, en que por desidia simplemente, o por no tener ganas ni tiempo, o tener otras prioridades, los alumnos no enfrenten la tarea de lograr, de tratar de identificar el problema. ¿Qué sentido tiene empujarlos continuamente, o más bien dicho, qué sentido tiene el ponderar eso con una evaluación, ¿no? Porque cuando aquí decimos vale un 20%, va asociado a una evaluación. Si vamos a hacer todo, digamos, por lograr llegar al resultado final correcto, aun cuando un equipo de trabajo no tenga las competencias o no tenga las ganas de llegar a esa resolución. Entiendo, sí, y van a surgir ese tipo de estudiantes. ¿Qué haría yo? Yo analizaría, ¿cierto? Cada uno de nosotros más o menos conoce
no sé si decirle más habiloso, pero por lo menos los que les gusta más el trabajo, y con base a eso yo construyo o elegimos los equipos de trabajo, que ellos no se elijan, porque en ese equipo donde hay uno que no quiere trabajar, que no le gusta trabajar, va a haber gente que sí, y de pronto él viendo, se va a motivar, pero obligarlo a que yo decirle de pronto, no, es que él lo va a hacer, no, seguramente no, pero nosotros estamos intentando de que sí se involucre. El aprendizaje basado en la investigación hace eso, tratar de que el estudiante se involucre, no que se quiera él involucrar, porque seguramente no quiere, le da pereza. Entonces, tratar, incentivar, fomentar, motivar, ya ahí, ¿cierto? Ya depende de la elección de los equipos que tomemos, la elección de los integrantes de esos equipos, porque si todos son iguales en el mismo equipo, no vamos a sacar nada. Ahora usted dirá, pero la nota la tiene el equipo y él no hizo nada. Bueno, eso podría ser una desventaja en este aprendizaje. Sin embargo, no perderlo de vista, no dejarlo de lado. Ah, usted no quiere trabajar, no trabaje. No, seguir ahí, seguir guiándolo, seguir pauteándolo, pero mira, toma esto, hagamos esto, ¿qué tal si haces aquí, si haces allá? La idea es eso, hacerlo partícipe con nuestra motivación, con nuestra ayuda, con nuestra guía. Pero de que va a haber gente que no va a querer trabajar, yo creo que va a haber, y de sobra. A mí, por lo menos en matemática, me sucedió de que, no sé, pues vamos a hablar, estamos en la ecuación de segundo grado. Ya usted explicó, demostró la fórmula general y estableció ahí la función cuadrática y vamos a hallarle los intersectos con el eje X, es decir, aplique la fórmula, ¿cierto? En pocas palabras. Y el estudiante está esperando de que usted lo haga. Y usted está diciendo, pero por lo menos lo que hago yo. Pero observen, ¿quién sería A para ustedes? ¿Quién sería B? Y ahí esperando de pronto a que usted resuelva el ejercicio. En mi caso, sigo insistiendo, y si no hay alguien que me ayude o alguien que participe, siempre uno tiene en el ojo como alguien que va más avanzadito y le dice, ¿cómo lo hiciste? Si te equivocas no importa, por lo menos yo digo eso. Si te equivocas no importa, estamos aquí aprendiendo. Cuéntame, párate, y de pronto le faltó un signo, de pronto no tenía idea quién era el A, quién era el B, y luego ahí todos se van involucrando, en su mayoría. A veces ese que no quiere trabajar, a veces es un tema de timidez, o por lo menos lo que me ha sucedido. Y por lo menos en mi caso me ha funcionado. Muy bien, gracias. Bien, nosotros, por lo menos en esta primera sesión, estuvimos conversando este método basado en la investigación, pero la próxima clase vamos a estar conversando sobre el problema y aproximación de Fermi. Por si usted ahí le puede echar una leída, ahí para que lo conversemos la próxima clase. Y así vamos a seguir en la clase 3. En la clase 4, la intención es que usted escoja una actividad para su aula. Así como estamos en estos 6 ejemplos que hemos estado observando, claro, hay variantes que ya se nos escapan, como las que ustedes me están diciendo, si el estudiante no quiere, si está desmotivado, ¿de qué sirve? Sí, hay unas variantes que se nos escapan, pero vamos a intentar aplicarlo con la esperanza, ¿cierto? Con la idea de que los vamos a involucrar, o por lo menos en su mayoría. ¿Y esto en qué se va a notar? A lo mejor en el rendimiento, ¿ya? En que cuando usted evalúe, ya no va a tener tanto rojo, sino que ahora va a tener menos. ¿Por qué menos? Porque hay unos que no van a querer participar. Yo creo que es un poco natural que esto suceda. La idea es como que ir disminuyendo esta muestra, que sea lo más
que sea lo más pequeña posible. Entonces, en la clase 4, la idea es que usted, o de hecho desde ahora, puede ir escogiendo un tema, puede ir eligiendo una pregunta en el aula para el nivel que usted la vaya a utilizar, ya sea un nivel de primaria o un nivel universitario, ahí para que pueda aclarar en el nivel que lo va a utilizar. También la duración, si lo va a hacer para 2 sesiones de clase, para una sesión de clase, ¿ya? Y una vez que usted establezca esto, apliquemos o pautee, por decirlo así, el ABI, un ejemplo que usted quiera tomar este aprendizaje, el ABI para que el estudiante pueda llegar al resultado. Esa sería nuestra actividad evaluativa que tendríamos en el módulo, que usted elija un tema y también elija el método o la estrategia pedagógica por el cual quisiere fomentar, ¿cierto? O adquirir este resultado. Eso ya lo estarían presentando en la clase 4 los que puedan presentar, ¿vieron? Porque de pronto algunos no pueden o no quieren. Entonces los que de pronto no puedan, lo pueden hacer escrito, ¿ya? Y ahí después se sube, yo le voy a estar enviando o subiendo la rúbrica para que ustedes ahí la consideren. Y esa sería la evaluación que tendríamos para el módulo. No sé si hasta aquí alguien quiera opinar, comentar. O Lorena, ya que hasta aquí. Dar la palabra para si hay dudas respecto de lo que hemos visto hoy, puedan hacerse en este momento. A mí me gustaría decir algo. Súper interesante, yo algo más o menos conocía de esto, pero sí destacar que, claro, tal como decía Lida, involucra tiempo, entonces hay que hacer una adecuación y seleccionar quizás el curso o una actividad que te permita desarrollarlo, porque va a involucrar igual un tiempo de preparación para los alumnos, para entregar la información, para crear también, para convencerlos, lo que decía, tratar de que ellos se animen a participar en esto. Ahora, hay algunos que están bien abiertos a cosas que sean novedosas, entonces en ese aspecto, por último, salir de la rutina, a la gran mayoría les parece ya un poco diferente. Y claro, y tal como ya decía, guiar a los alumnos respecto a los lugares de investigación, cómo hacer una metodología, para después no tener sorpresa en el fondo. Por lo menos guiarlo en esos aspectos. Eso quería y agradecer. Gracias. Sí, efectivamente son los desafíos que se tienen. Pero yo creo que es bonito y uno como profesor se siente muy contento cuando uno ve esa carita alegre y dice, entendí, profe, por fin entendí. Han habido casos en que han reprobado, no sé, pues matemática 3, hasta la están viendo por 4ª vez, y recién ahí que entiendan, es como motiva, es muy motivador para el profesor como también para el estudiante, porque cuando ya él se da cuenta que puede, ¿cierto? Que solo tenía que tener un poquito de disciplina, porque de pronto no estaba acostumbrado, cuando se da cuenta, yo creo que ya ese estudiante es otro estudiante. Ya ahí empieza a obtener nuevos logros, no solo en matemáticas, sino en otras áreas también. Pero todo depende de nosotros. Ese es como lo desafiante. Cómo lo presentamos, la paciencia que tengamos, ¿cierto? Porque a veces de pronto el estudiante está, ¿y por qué esto? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Entonces, son tantos por qué. Usted en clase, ¿cierto? Ha tenido que responder dudas, por lo menos en mi caso. Yo, la verdad, no tengo problema. Yo estoy estudiando una matemática 3 en varias variables y me dicen por qué menos por menos uno da 1, yo le explico, no tengo problema.
pero a ese nivel, de pronto que usted vea y dice, Dios mío, pero le falta tener más conocimiento. No, vamos a hacer la guía, vamos a pautear, aún pensando en ellos. Y si aún hay estudiantes que necesiten más información de la que nosotros hemos entregado, entreguémosle lo que sea, o cierto, lo que necesite, lo que sea necesario. Lo importante aquí es el objetivo. De pronto no se obtiene el 100%, pero que se obtenga el objetivo. Y a lo mejor algunos de ustedes ya lo había aplicado antes sin saber qué era el aprendizaje basado en investigación. Si alguien quisiera compartir alguna experiencia asociada a esta metodología. De pronto, yo hacía esto, aplicaba esta fase, esta otra, pero no tenía idea que se llamaba ABI. Oriana está levantando la mano, Lida. Oriana, diga. Bueno, quería un poquito comentar justamente lo último, que para mí poniendo al estudiante en un escenario auténtico les resulta mucho más motivante. O sea, tú le puedes dar un problema matemático o en cualquier otra área, pero si tú lo sitúas dentro de que ese trabajo tú lo vas a hacer siendo profesional, ese tipo de investigación usted puede asesorar sobre X materia, porque tiene las competencias y los conocimientos, y lo pones a estudiar, a investigar, resulta bastante motivante para los estudiantes. Creo que ese también quizás, porque a priori justamente pueden suceder eso, ¿cierto? Que hay estudiantes que tengan una inercia mucho más, o aletargamiento por distintas razones, sobre todo porque el perfil de estudiante ha ido cambiando durante los años, y sobre todo de la pandemia tenemos que pensar que hay estudiantes que hicieron sus enseñanzas medias en toda pandemia, y así sucesivamente. Los que están en cuarto en nosotros significa que en primero estudiaron en pandemia, entonces no están con ese mismo ritmo que recibieron un estudiante que ha hecho todo su proceso en presencialidad. Recién también me preguntaba lo mismo, ¿qué pasaba cuando tú dices, usted tiene un estudiante que es más aventajado, que lo conoce, pero esa ventaja tú no la ves cuando están en online? Claro. En online tú no estás mirando los ojos, no estás mirando la actitud. Entonces, este ABI sirve mucho para aprovechar la presencialidad. Sí. Entonces, mi lectura básicamente es la motivación, sabiendo que tenemos estas cosas a priori, es ponerlo en un escenario de aprendizaje auténtico. Creo que eso es relevante. Y algo más te iba a preguntar recién, pero eso es lo más importante para mí. Y ya me acordé. Esto yo lo puedo aplicar, se me está ocurriendo ahora, por ejemplo, si yo tengo que nivelar a un curso. Te hago la consulta porque nosotros a veces cuando tenemos algún tipo de movilización, donde quieran ver contenidos sin ver, que son importantes para el ramo siguiente, ¿cierto? Hacemos pruebas diagnósticas, ¿ok? Para evaluar, ¿cierto?, los contenidos previos. Se puede aplicar un ABI de manera formativa, no sumativa. Se puede diseñar especialmente un ABI. Esa se lo dejo así como, quizás lo vamos a tocar más adelante, pero lo dejo ahí planteado, porque me serviría mucho para mí, lo estoy visualizando, es una buena forma creo, de poder hacer una especie de nivelación o reforzamiento con un ABI. Creo. ¿Ya? Eso se lo dejo así como planteado según su experiencia. Yo creo que ahí tendríamos que considerar el tiempo. De que se pueda aplicar, yo creo que sí. Sí, bueno, yo lo he hecho para un par de semanas. No sé, supongamos ahora el 2025 vienen los de primer semestre, aunque de pronto un ejemplo, la primera asignatura parta con funciones, pero no saben operaciones con fraccionarios, no saben la ley de los signos, es una regla de 3 simple,
ecuaciones logarítmicas y cosas así, no sabe muchas cosas. Entonces uno hace una especie de nivelación las 2 primeras semanas antes del ingreso del año académico. Entonces hay algunos temas, no todos, porque entonces no lograríamos cubrir todo, pero podríamos de pronto, se podría considerar el tema que uno vea, todo es interesante, pero el de mayor interés para lo que se viene o para la asignatura. Yo llevaría impreso de pronto la información y armaría mi equipo. No los conozco porque son nuevos, pero le doy un tiempo. Pero claro, ese tiempo de medida sea como que uno sabe, ¿no? Como profe, como guía, como coordinador, facilitador, que se puede lograr entre lo normal, independiente que uno aprende más despacio, independiente de la inclusión, independiente de eso, que uno vea que se puede lograr, no llevar un súper tema ni una súper pregunta, sino, por ejemplo, algo bien chiquitito y ver. Y ahí usted va a analizar de pronto la pereza para estudiar, no entendí nada, me voy a meter en el celular. De pronto usted ve el que trata de entender, el que se acerca y le pregunta, pero profe, ¿qué quiere decir un dominio, una correspondencia? ¿Eso qué es? Entonces ahí usted lo va guiando y lo va pauteando. Yo siempre no he logrado el resultado general, pero sí, hay alguna muestra que sí funciona. Y ya una vez que usted se da cuenta, por lo menos yo me emociono, si por lo menos un grupo lo logra, listo muchachos, este grupo lo logró, y hago que pasen al frente, usted podría explicar, no, que me da vergüenza. Ya, entonces escríbalo nomás, ¿qué fue lo que usted alcanzó a entender? Y ahí yo después lo explico. Entonces, esto me agrada hacerlo porque entonces algunos ven, sí se puede, si lo hizo él, yo también lo puedo hacer. Bueno, le digo porque lo he escuchado de otros alumnos y por eso se motivan a seguir participando. Pero yo haría cosas pequeñas, cortas más que todo por el tiempo en una nivelación. Ya el resto ya sería ir lo normal. Ahí hasta que uno vea estratégicamente cómo poder hacerlo si lo quiere más seguido. Muy bien. No sé si existirá por ahí otra manita. Sí, Claudio Jiménez ha levantado la mano. Sí, a mí me llama a la reflexión una pregunta que se hizo recién. Hemos aplicado a lo mejor esta metodología sin saberlo. Yo quisiera comentar que posiblemente la mayor parte de los profesores que estemos aquí pertenecemos a la Facultad de Ciencias, damos carrera científica. Por lo tanto, a partir de ello, nuestros estudiantes tienen en sus mallas curriculares al menos un 60% de clases teóricas acompañadas de una clase experimental en paralelo, ¿no? En donde se van aplicando el método científico. Entonces, las carreras sí aplican esta metodología, o así lo entiendo yo, y eso es lo que quiero confirmar. Digamos que están las carreras, sus estudiantes, al menos en un 60% de su currícula, aplicando esta metodología. Muchos de ellos, al principio, desde la parte del método científico, de que recolectan datos en un laboratorio, como el ejemplo de física que usted puso hace un rato, procesan esos datos y luego alcanzan conclusiones, toman de esa parte. Cuando ya están en cursos más arriba, empiezan a tomar la parte de la observación, de planteamiento de problemas, generar hipótesis, ¿no es cierto? Y hacer el diseño de experimentos, eso ya cuando están un poco más avanzados. Entonces, que al menos en lo que es la Facultad de Ciencias, yo entiendo que estamos aplicando esta metodología. Y por eso hice la pregunta, porque lo hemos utilizado, solo que a lo mejor no lo conocíamos como el ABI como una estrategia de aprendizaje. Ya de pronto siempre se ha hecho así y lo hacemos así, pero no, efectivamente es una técnica en donde uno de pronto observa que el estudiante puede dar conclusiones dependiendo de la guía que uno le dé. Entonces, por eso era mi pregunta, porque sé que yo creo que todos lo hemos usado. Me gustó mucho lo que dijo, que ya más adelante se le pide más, ¿cierto? Más observaciones, más resultados al estudiante. Y esa es la idea, que este aprendizaje no es solamente lo voy a usar ahora, sino que
lo ideal es que se use constantemente y a ir y aumentando a lo mejor la dificultad, entre comillas, o pedir un poquito más de la fase o de la etapa, ya dependiendo de la autonomía, ¿cierto? Madurez que tiene el estudiante en el aprendizaje. Bien, gracias. Había otra mano levantada, pero parece que la bajaron. Estamos ya en la hora. No sé si alguien más quiere hacer un último comentario antes de cerrar. ¿No? Bueno, te damos las gracias, Lida. Esperamos ya la sesión que viene, el próximo jueves. También agradecer a todas y todos quienes participaron. Les invito a que sigan participando, que revisen su aula virtual. Si hay alguno que tiene alguna dificultad, por favor, mándenme un correo para resolverlo. Que les dejo un abrazo grande y a quienes todavía no han llegado a casa, buen regreso acá. Muchas gracias, que estén muy bien. Buenas tardes. Gracias. Igual. Gracias. Adiós. Saludos a todos. Chao. Chao. Chao, gracias. Chao. Chao, gracias. Chao. 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 Bueno, Lorena, chao, fue un gusto compartir. Fue muy entretenido, me encantó, muy participativo. Bueno, sí. Así que motivados también. Súper, sí. Así que eso me gustó. Prácticamente aplicamos el método con los profesores. Maravilloso, maravilloso. Entonces nos vemos el jueves. Ya, Lorena. Un abrazo, que estés bien. Chao. Chao.